del tiempo se fue modificando, estuvimos trabajando con nuestro asesor y se fue modificando. Eh, Al principio partimos dentro de lo que corresponde a neuroplasticidad orientada a niños con necesidades educativas especiales, pero después, con el transcurso de la investigación y de los intereses de las mismas chicas, pasó a orientarse a lo que es la neuroplasticidad, pero en el krill antártico. Cómo el krill se va adaptando a las condiciones ambientales, y para eso empezamos a trabajar en algo que se conoce como teoría de grafos, en matemáticas y en algoritmos de enjambre utilizando Python, para poder entender y modelar un poco cómo se realizaría la conversación, por decirlo entre comillas, entre los individuos dentro de un enjambre, y cómo ellos interactúan, perdón, con el medio ambiente, cómo van recopilando información y transmitiendo esa información, qué tipo de neurotransmisores están relacionados con la socialización de los individuos. Así que fue como modificándose el proyecto a lo largo de este proceso. Ahí sí funcionó. Bueno, muchas gracias por compartirnos ahí, Franco. Ahí igual pasan esos procesos en los cambios, uno va adaptándose y demás, y eso también es parte de la investigación. Queremos igual preguntar a Daisy, si es que está por ahí con su equipo, que se puedan presentar brevemente. Hola, buenos días. Buen día. Nosotros somos del Liceo Luis González Vázquez y nuestra investigación tiene que ver cómo afecta el ruido en el aprendizaje de los estudiantes. De cierta manera, bueno, nuestra investigación nace, o sea, inicia con la elaboración de una encuesta para ver la percepción de los estudiantes. Estamos trabajando solamente con un nivel que vendría siendo segundo medio. Y a partir de esa percepción, de si ellos consideran o no que si es que le afecta el aprendizaje, hemos estado recaudando esos datos y ahora ya vamos a empezar a hacer las simulaciones donde vamos a aplicar una evaluación en este caso estandarizada, y donde ellos van a someterse a dos posibles situaciones, una que es con decibeles de ruido superiores a los normales y otra con los decibeles de ruido normales para que ellos obviamente la puedan responder. Son dos evaluaciones diferentes para estos dos casos y ahí vamos a determinar obviamente si el ruido en sí en las calificaciones les afecta o no, y luego igual vamos a aplicar otra encuesta de percepción si ellos se vieron afectados con esta situación en la que se fueron sometidos. Y en eso más que nada se ha basado nuestro proyecto, si bien igual hemos tenido varias dificultades por cosas de tiempo, organización entre nosotros, pero yo creo que lo más probable es lograr salir adelante. Qué bueno, temas muy interesantes nos presentan aquí, así que igual, qué bueno que tenemos una experta para poder hablar mucho más a profundo de eso, igual pueden plantearle todas sus dudas. Y me parece que el último grupo confirmado es Armando Duffy, del colegio. Si puedes compartir con nosotros, Armando. Bueno, nuestro proyecto se llama Bene Excedra, la sala que merece, y trata de investigar y buscar soluciones para los problemas que se presentan dentro de la sala de clase. Por ejemplo, el calor dentro de la sala, la falta de espacio, el ruido, y todo ese tipo de problemas que se pueden presentar dentro de la sala. Qué interesante también, muchas gracias, Armando, por compartir. ¿De qué colegio o liceo nos representa? ¿Cómo? ¿De qué colegio o qué establecimiento representa? El Armando Fue de Moco. Bueno, muchas gracias.
Le damos la bienvenida a todos y a todas entonces y agradecemos que nos acompañen en esta sesión 1 y 2 por condiciones climáticas del taller de educación de calidad. Bueno, les dejo con ustedes a Mireille Yancieta que les va a presentar este taller. Muchas gracias, Stephanie. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Les pido disculpas por la situación de la semana pasada, pero eh, nos pasó a muchos. Todavía hay algunas dificultades en algunos sectores. Es muy grato para mí poder compartir esta segunda sesión con ustedes. Quizá esta vez ya sin tantos contratiempos, en algunos momentos poder compartir, como lo hicieron hace un momento, las características de sus investigaciones más en detalle. Entiendo que faltan todavía 2 grupos más, ojalá se puedan conectar y podamos también conocer sus experiencias. Este es el programa de hoy. Vamos a tener que hacer una revisión de la semana pasada, un poquito una revisión de saberes previos y retomar lo que quedó pendiente. Había una actividad allí en la que pensábamos trabajar en grupos, así que vamos a retomarla hoy día. Vamos a revisar también si fue posible desarrollar el desafío de la semana. Se envió un correo electrónico la semana pasada después del percance, en donde estaba un poco la tarea o encargo de, dentro de esta semanita, revisar o poder hacer algunos ensayos de registros que nos pidieran en esta sesión, poder comentarlos y ver cómo se van a trabajar. Vamos a hacer una mirada entonces a esos registros si es que existen. Si no los han podido realizar, no hay problema. Vamos a hacer también algunas emulaciones quizá de ellos hoy mientras conversamos. Vamos a revisar también instrumentos y técnicas para recolectar los datos. Vamos a hacer una mirada bastante rápida de lo que tiene que ver con análisis de datos a partir de un ejemplo simple, pero desde mi juicio bastante decidor de lo que implica el análisis de datos. Y finalmente vamos a dejar encaminadas las bitácoras para que ustedes puedan alimentarlas con la información que veamos hoy y que ustedes vayan recogiendo en adelante, y cerraremos más o menos entre 11:45, 11:30 debiésemos, pero entre 11:45 a 12. Ya rápidamente lo que vimos la semana pasada fue un poco algunas fases de esta gran fase o etapa de acción, que es la fase intermedia en nuestra investigación y que tiene algunos pasos que pueden ir variando, pero en realidad básicamente son 5, que tienen que ver con el diseño metodológico, con la planificación, con la decisión de si vamos a realizar un experimento o bien un prototipo o va a ser un muestreo. Y en esta segunda sesión la idea era poder conversar respecto de cómo realizar ese análisis de los resultados y cómo se hace la elaboración de conclusiones o la reflexión. La semana pasada vimos esto, básicamente los pasos de esta fase en la que estamos. Si se fijan, hay algunas preguntas clave: ¿qué vamos a hacer, con quiénes, con qué sujetos u objetos de estudio? ¿Qué vamos a medir? ¿Con qué? ¿Cómo lo vamos a registrar? ¿Qué haremos después con esos datos? Y cómo reunimos todo lo anterior en un plan lo más ordenado posible para poder hacerlo. Revisamos un ejemplo que quizá a priori puede parecer bien burdo, pero me parece que en la ciencia siempre hay que partir de lo cotidiano, de lo más conocido, porque pasan muchas cosas todos los días, como habíamos conversado la semana pasada. Y a partir de este ejemplo de un deporte, yo les compartí una pregunta de investigación en donde con algunos colores fui señalando palabras clave que son fundamentales, y son la variable respuesta, tenerla claramente identificada, también la variable de comparación, que se le conoce como factor de comparación, o variable independiente, que fundamentalmente es qué vamos a comparar o entre qué vamos a comparar eso que estamos midiendo, dónde lo vamos a realizar, lugar de estudio y en qué periodo, ¿no es cierto? Súper importante definir el espacio y el tiempo. Y de ustedes salió la variable respuesta, ¿no es cierto? Que es lo que podríamos medir en este estudio si lo realizáramos: goles, tiempo, tipo de jugada, faltas, porque lo que se buscaba evaluar era la calidad técnica. Y fue algo que salió de ustedes. Después vimos que estas variables necesitábamos clasificarlas en estos grandes 4 grupos para poder definir el tipo de investigación. Y ustedes también tomaron y fueron clasificando en
cuantitativas o cualitativas, si son continuas discretas o si son nominales ordinales dentro de estos 4 grandes grupos. Y fíjense que para una misma pregunta de investigación nosotros podemos trabajar con distintos tipos de variables y también eso va a definir el tipo de investigación. Revisamos también otros ejemplos de distintas áreas dentro del área de la medicina, ciencias naturales, dentro del área comercial. Ahí vimos varios ejemplos de cómo se pueden tipificar estas variables y de acuerdo a eso definir si va a ser cualitativa o cuantitativa nuestra investigación o si va a ser una investigación de tipo mixto. Aquí se nos cayó la señal varias veces y quizá no pudimos poner mucha atención, pero esto hace alusión al tipo de diseño que vamos a desarrollar y para lo cual es clave responder cómo lo vamos a hacer y con qué lo vamos a hacer. Esto define, es como la columna vertebral también de nuestra acción. Pero para eso teníamos que estar muy claritos, muy claritas en si vamos a realizar una investigación o si vamos a generar una innovación. Entonces, yo les había contado que revisé sus bitácoras para un poquito situarme en qué están ustedes y así identifiqué que hay un proyecto de innovación que pretende generar un prototipo y hay 3 de investigación en donde había uno que pintaba mucho para experimento, ¿ya? Pero quizá, como mencionaba hace un momento el profesor, en la marcha también van apareciendo cambios. Si es un experimento, conversábamos que necesitamos, en un experimento se manipulan los factores, tenemos tratamientos que aplicamos a nuestro sujeto u objeto de estudio y luego evaluamos o realizamos las mediciones o registros. Es decir, nosotros controlamos las variables, acotamos el tiempo, el espacio, somos nosotros quienes un poco jugamos con el objeto de estudio para poder obtener un resultado. Caso contrario, en el muestreo, nosotros nos situamos como registradores, observamos el fenómeno desde afuera, no manipulamos variable alguna, simplemente observamos y registramos. Y en ambos siempre hacemos mediciones. En el caso del prototipo es muy diferente porque aquí vamos a generar una solución a un problema que ya está claramente identificado y en donde vamos a partir de una idea inicial o un concepto inicial bastante básico, pero que nos parece que es una solución. Y yo les comentaba que es tan simple como partir dibujando la solución, ¿ya? Aunque parezca como, bueno, ¿y por qué dibujar? Bueno, a veces hace falta tomar un lápiz y un papel y empezar a dibujar qué es lo que queremos para resolver. Y en eso vamos avanzando en varias partes del prototipo, pero básicamente hay 2 que son el prototipo alfa o idea inicial y el prototipo beta que ya viene a ser funcional o viene a resolver. Ya hay varios pasos intermedios, pero para no complicarnos basta con tener al menos esos 2 pasos. Y entre medio vamos a hacer varias pruebas de validación o testeos en donde vamos a generar también algunos registros a partir de mediciones, ¿ya? Entonces puse ahí el ejemplo de un lápiz y cómo vas cambiando a lo largo del tiempo. A veces en los prototipos no hace falta tener algo totalmente acabado, basta con que sea funcional y podamos sondear su uso. O incluso también podemos generar un prototipo a escala en donde lo ponemos a prueba de validación sin que tengamos que evaluar quizás su funcionalidad con un grupo, pero tenemos ya el prototipo a escala y también se puede presentar eso como un resultado de investigación hasta esa etapa. Entonces, esto es fundamental en el diseño, poder situarnos en el tipo de investigación, con qué y cómo lo vamos a hacer. Y lo vimos la semana pasada, pero con muchos contratiempos. Aquí mi idea era poder situarnos ya en nuestras propias investigaciones. Estas son las 4 que conforman este grupo o este objetivo de desarrollo sustentable, que es la calidad de la educación. Entiendo que en este momento hay, me parece que 3 grupos
Está el de contaminación acústica y rendimiento académico, la sala que mereces, Benexedra, y está el grupo también de neuroplasticidad. No sé si se logró conectar el de redes Monseñor. No sé si están por ahí. Parece que no. ¿Ya? Pero la idea es poder hoy día comentar los ejemplos a partir de lo que están ya diseñando. Estas son sus preguntas de investigación. La pregunta de investigación también es la columna vertebral de nuestro trabajo y la tenemos que tener presente en cada una de las etapas. Es lo que conduce todo, es lo que manda todo, y cuando la pregunta está adecuadamente formulada, debiese contener dentro las variables respuestas, lo que vamos a comparar, los factores, debiese también estar contenida dentro de la pregunta el lugar y el tiempo en que se va a realizar la investigación. Si en esta etapa aún no ha ocurrido eso, mi sugerencia es que lo vayamos haciendo, vayamos ajustando de manera que la pregunta sea muy atractiva, muy interesante, pero además sea realizable en el tiempo que ustedes tienen disponible, que entiendo son aproximadamente 2 meses, quizá un poquito menos. Entonces, en el grupo número 1, que sí está presente, la pregunta es cómo afecta la contaminación acústica en las salas de clase al rendimiento académico, la concentración y el bienestar emocional de los estudiantes. No sé si ustedes mismos podrían ahí, al leer su pregunta, identificar la variable respuesta y lo que van a comparar. Un poco para hacer el ejercicio. ¿Quién se anima? De los otros grupos también, ¿eh? También podemos identificar allí dentro de la pregunta qué es lo que se va a medir, qué es lo que pretendemos comparar. ¿Nadie se anima? Vamos con el siguiente grupo. ¿Cómo sería una sala de clases que optimiza el bienestar de los estudiantes y su aprendizaje? Una pregunta súper interesante. Me imagino nacida de la misma vivencia de ustedes. En esa pregunta, ¿alguien que nos pueda comentar cuál es la variable respuesta? Disculpe, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta es que, bueno, partiendo por el grupo número 1, podamos identificar dentro de esa pregunta cuál es la variable respuesta, qué es lo que ustedes van a medir o registrar, y también cuál es el factor de comparación, qué es lo que pretenden ustedes comparar. O dicho de otro modo, la variable respuesta y la variable directa y variable indirecta, que también se les conoce de ese modo. Ahí dice en el chat, queremos comparar una sala sin ruido con una sala con ruido. ¿Sí? También puede ser así. ¿Y qué es lo que vamos a medir? Disculpe, hablando del proyecto de nosotros, el número 2, vamos a comparar también, por ejemplo, cómo sería una sala que tenga como todos los elementos necesarios y óptimos para poder avanzar, por así decirlo, o mejorar en el aprendizaje, y otra que los tenga en cantidad mínima, por decirlo. Ya, perfecto. Es decir, compararían una sala que ustedes consideran como óptima de acuerdo a variables que ustedes ya tienen establecidas, o criterios que ustedes usan para definir lo óptimo, ¿no es cierto? Al leer sus bitácoras, ahí mencionaban el tema de la temperatura ambiental, el tema también del ruido ambiental, minimizarlo,
el espacio físico o el espacio quizá disponible al interior y entre quizá el mobiliario o entre estudiantes. Y algo que me pareció muy interesante, el tema de la comunicación, es decir, si tenemos estudiantes con desafíos en la comunicación, tener alternativas de comunicación dentro de la sala. Es decir, hay varias características que hay que tener súper clarito, que ustedes las utilizan para considerar que esa sala es óptima y van a compararla con una sala que no tiene o que está o que, donde está ausente o están ausentes esas características. Podría ser la sala como está ahora, ¿no es cierto? Sin ninguna mejora o optimización, y una sala que ya tiene la optimización que ustedes describen o han descrito. Y en el grupo número 1, ya, el rendimiento académico y el bienestar emocional de los estudiantes. Claro, eso es lo que van a entonces a medir. Van a medir, ¿no es cierto? Van a registrar el rendimiento académico, la concentración y el bienestar, y van a comparar una sala, ¿no es cierto?, con ruido y otra con sin ruido, o una con una situación actual, digamos, de ruido ambiental, sin quizá controlar las variables ahí, y otra quizá en donde tienen variables controladas o sin ruido. El grupo de la neuroplasticidad que nos comentaba el profesor hace un momento, que ha ido variando en el tiempo, no sé si la pregunta también ha variado o no ha variado, y cuáles serían entonces sus variables de respuesta y factores de comparación. Hola, nosotros somos del colegio Mozart y Hola, hola. con el tiempo hemos ido variando nuestro proyecto y en qué se quiere enfocar, pero nuestro pie es la neuroplasticidad y la neurociencia. Nuestro centro. Sí, y lo queremos llevar a un animal porque encontramos que es muy interesante la plasticidad neuronal en el krill antártico, y que es un crustáceo muy pequeño que ayuda mucho en la cadena alimentaria marina. El proyecto tiene y también busca nuestra comprensión de la adaptabilidad neuronal, al investigar cómo estos animales ajustan sus sistemas nerviosos para enfrentar los desafíos de su entorno. Esta investigación tiene aplicaciones significativas en biomedicina, particularmente busca el desarrollo de la recuperación neuronal y mejorar sus capacidades de enfrentarse a lesiones y enfermedades. Así también tener una mayor comprensión de los procesos cognitivos en estudiantes. Además que algunas de las características y capacidades del krill para sobrevivir y prosperar en las duras condiciones del océano Antártico sugiere adaptabilidad. En su adaptabilidad, adaptaciones biológicas únicas, particularmente en su sistema nervioso. La plasticidad neuronal del animal y que le permite obtener y aprender del medio. Todo este cambio llevó a que cambiáramos la pregunta, y la pregunta sería ¿de qué manera el entorno afecta el comportamiento y la adaptación del krill? Y la respuesta es lo que le dio mi compañero. Ya, perfecto. Sí, súper clarito. Una gran pregunta, bastante amplia, pero se puede hacer. Hay que pensar aquí ahora cómo, bueno, en lo sucesivo vamos a pensar cómo vamos a responderlo con una investigación. Cómo diseñamos nuestro trabajo de investigación de manera que podamos generar respuestas que puedan llevarles a responder una pregunta bastante amplia, ¿no? Ustedes hablaban de respuestas adaptativas del krill, entonces también van a tener que decidir si van a montar un experimento o van a tomar quizá ya resultados que están publicados y ustedes van a hacer el análisis. Por ahí el profesor mencionaba quizá de modelar con datos que ya existen, o si ustedes van a realizar un experimento ya de laboratorio, ¿no? Que eso sería la situación ideal, pero también una situación que implica equipar, ¿no? Equipar, no sé cómo lo han pensado ahí. Nosotros lo hemos pensado desde el punto de vista, voy a ayudarles un poquito aquí a las chicas, desde el punto de vista de las matemáticas principalmente, lo que es teoría, teoría de grafos. Por lo tanto, hemos utilizado un poco lo que es biología de sistemas para intentar abordar un poco más teóricamente, obviamente por el problema de realizar algún tipo de experimento con animalitos.
Por lo tanto, hemos hecho comparación también con otros animales que sean de más fácil acceso, como es el caso de las langostas, el comportamiento de enjambre que en ocasiones tienen las langostas cuando hay cercanía entre ellas, ¿ya? Por lo tanto, en cierta medida hemos utilizado también lo que es modelado matemático, pero también análisis comparativo con otras especies. Interesante, interesante porque fíjense que cambió bastante al principio. Al yo leer sus bitácoras, me imaginé, supuse que iban a quizá montar un experimento, por eso ahí arriba dice la E, fui como clasificando lo que a mi Ah, comprensión podía realizarse, quizá con estudiantes que ustedes, que formen parte de su clase, que tengan desafíos y aplicando algunas prácticas, algunas estrategias o tratamientos, o acciones diarias que al repetirse efectivamente van mejorando, van afectando esa plasticidad, que en el fondo lo que uno llama estas terapias o tratamientos que en la práctica, o a veces son también acciones de estimulación cognitiva diaria, que efectivamente van teniendo mejoras en trastornos que tienen que ver con la cognición, ¿no? Entonces había pensado que quizá iba por allí la investigación, pensada como en estudiantes y en estudios de caso. Pero Fue nuestra obviamente, inicio. ¿sí? Sí, en eso fue nuestra idea principal, pero después con el tiempo de ir investigando, como que llegamos a esta parte del animal. Lo llevamos. Excelente, gran desafío porque están incursionando también en otros ámbitos de mayor complejidad, pero que seguro con el profesor van a poder resolver, que es el tema de poder modelar y usar datos que ya están, ¿no es cierto?, para poder construir esos modelos, y es sumamente interesante también, ¿sí? Así es que vamos avanzando. Muchísimas gracias por compartirnos Gracias. hasta ahora sus experiencias y en lo que estamos, o están. Un poquito ya avanzando, uy, me fui de largo. Estábamos ya, ¿no es cierto?, en nuestras preguntas, y aquí lo que ustedes ya fueron respondiendo, lo que vamos a medir. Arriba en la pregunta está contenido, ¿no es cierto?, el rendimiento académico, la concentración y el bienestar emocional. En el caso de la sala, ahí hay varias cositas que tienen que ver con la optimización o el bienestar, por ejemplo, cantidad de estudiantes. Leía en sus bitácoras que a veces son muchos, muy concentrados, la temperatura, la acústica y el lenguaje y la comunicación. En el caso de la neuroplasticidad, ¿no es cierto?, va a variar, porque varía la pregunta de investigación. Y en el caso del grupo que no está presente, pero igual lo vamos a mencionar, ellos querían establecer una correlación entre el uso de redes sociales y la comunicación verbal o no verbal, si existe una correlación y qué tipo de correlación es. Entonces, lo que ellos tendrían que medir, evidentemente, es quizá dificultad en la comunicación verbal y dificultad en la comunicación no verbal a partir del uso o abuso quizá de las redes sociales. Ahora sí vamos a enfocarnos en un trabajo ya como de grupo, o vamos a ver si pausamos unos minutos para que ustedes se concentren y podamos definir claramente las preguntas que ven en pantalla y que tienen que ver ya con el proceso de prototipado en quienes vayan a hacer innovación y la planificación de la toma de datos en quienes estén en investigación. Las preguntas son las siguientes, si se fijan cambian un poquito porque estaba pensado o anticipado que para el grupo de neuroplasticidad quizás se fuese a realizar un experimento. En el caso del prototipado, construir obviamente un prototipo en la sala, ¿no? Si es que lo van a hacer así o simplemente van a tomar salas ya existentes y van a hacer muestreos. Ahí tendrían que definir, ¿no?, si se hace un muestreo y es parte de una investigación, o van a construir un prototipo y probarlo. Y en el caso ya netamente de muestreo, que es en el grupo número 1, ahí tienen también preguntas distintas y tienen que ver con el, ya que vamos a medio registrar, que ya está bastante clarito, pero aquí ya viene algo fundamental, que es con qué vamos a registrar, con qué instrumento y qué técnica vamos a usar para medir. Y también el cómo, que es el paso a paso.
¿ya? Entonces hay tres cosas que vamos a registrar o medir, ya lo hablamos hace un ratito, ¿ya? El la variable respuesta, pero ahora ya un poquito desmenuzando más qué tipo de dato va a ser, ¿ya? Si cuantitativo o cualitativo, qué instrumento técnica y cómo lo vamos a registrar, el cómo, en el paso a paso. Ya en ese paso a paso vamos a fijarnos en el tiempo, vamos a fijarnos en el lugar, vamos a fijarnos en la materialidad o lo que vamos a requerir. Entonces, en este momento son las casi 10:45. Vamos a tomarnos unos 10 minutitos por grupo y podemos cerrar las cámaras, cerrar el audio, quizá parar la grabación, Stephanie, y cuando sean las 10:55 regresamos, ¿les parece? Vamos a dejar puesta cambia, ¿no es cierto? Dice que cambia el método que van a utilizar, cambia drásticamente, pero sin embargo la problemática sigue siendo más o menos la misma, ¿ah? Entonces eso también implica hacer grandes reflexiones y Claro, decisiones. Y decisiones. igual Felicito. mucho del concepto que hemos abordado ha sido dentro del estudio de los neurotransmisores, ¿no? De hecho, durante el proceso nos dimos cuenta que había una abundancia de ciertos neurotransmisores en organismos que tienen un comportamiento más social en comparación con otros. Entonces eso también nos llevó a interesarnos por el proyecto. Muy interesante, muy interesante. Perseverar en eso y también yendo o acotándonos al desafío Explora, pensar también en que tenemos un tiempo limitado, tenemos menos de 2 meses y también pensar en qué nos va a alcanzar o qué vamos a alcanzar a hacer dentro de esos 2 meses, ¿ya? Así que yo les sugiero ahí ser sumamente concretos y quizá bajar un poquito las escalas para que les alcance el tiempo y no nos frustremos en la marcha, sino todo lo contrario, sigamos con mucho ánimo, pero que nos alcance, ¿no? Que podamos en estos 2 meses un poquito menos obtener algunos resultados y algunas reflexiones. Esa nada más es mi sugerencia. Sin duda que tienen un conductor en esto que es muy, muy experto en esto, ¿no? Así es que eso. Gracias. En los otros grupos, los otros 2 grupos, si nos pueden comentar respecto de sus preguntas, si pudieron conversarlas en grupo. La investigación número 1, que tenía relación con el ruido, ¿cómo les fue? No sé si están por allí. O en el caso de la sala, si no, vamos nomás avanzando, igual vamos a tener que más adelante volver a estas preguntas, así que no hay problema. Lo siguiente, no sé si revisar correos, los profes, y si en esta semana se pudo realizar algún tipo de observación, algunas anotaciones o algún ejercicio que nos permitiera recoger alguna información previa o algún registro previo. ¿Se pudo hacer? ¿Cómo resultó? Si no se pudo hacer en la semana, no hay ningún problema, solamente quería saber si entre la semana pasada y hoy se pudieron juntar, bueno, entiendo que en el grupo de neurotransmisores sí lo hicieron y hubieron muchos cambios importantes, pero en los demás grupos, ¿se pudo reunir algún registro previo que nos permita ya definir las variables a medir?
¿Podría no, repetir la pregunta? ¿sí? ¿Perdón? ¿Podría repetir la pregunta? Nos pasamos a otra diapo y ahora en realidad la pregunta es si pudieron durante esta semana juntarse y conversar o hacer algunos registros previos de aquello que ustedes quieren recabar para sus investigaciones. Se mandó la semana pasada, el día viernes, un correo electrónico a cada colegio en donde se les invitó a tratar de avanzar por ahí en el desafío de generar algunos registros previos, ¿no? O algún tipo de avance para que hoy día podamos ya encaminarnos. No sé si se pudieron juntar en la semana. ¿Qué pasó? Si no, no hay ningún problema, pero entiendo que también como se nos cayó la señal la semana pasada, no pudimos como dejar avisada la tarea, digamos, o por así decirlo, o el desafío, ¿ya? Pero la idea era poder en esta semanita, en estos días, entre una y otra sesión, avanzar ya en sus ideas respecto de sus prototipos o respecto de los registros que piensan obtener en sus investigaciones. Si no fue así, no hay ningún problema. De nuevo nos situamos en cada grupo. Aquí alguien anotó acá, perdón, vamos a volver. Daisy comenta así, mediante una encuesta pudimos analizar datos. Qué bien, o sea, ya realizaron una encuesta. De hermanos de Fey nos comentan, al menos por nuestra parte no pudimos avanzar en eso debido a problemas de clima y que no, claro, no hubo clases, toda la razón, toda la razón, ha sido una semana compleja, pero no hay problema, no se preocupen. La idea es que de aquí hoy día podamos salir ya más o menos con algunas cositas definidas para que puedan ya empezar a hacer sus registros. De nuevo, volviendo a las investigaciones y de nuevo volviendo a las preguntas de investigación, si no hay estos registros, no hay problema quienes lo tengan, quienes se hayan podido ya aplicar alguna encuesta o hayan conversado, hayan realizado alguna entrevista, algún actor clave, etcétera. De nuevo vamos a situarnos para ir perfilando en el qué, en el con qué y en el cómo. El grupo que aplicó la encuesta, si nos puede comentar el por qué decidió aplicar la encuesta y qué tipo de preguntas realizaron, si nos pueden comentar un poquito más. ¿No? Si no, no hay problema y avanzamos. Bueno, ya un poquito para ir revisando en detalle qué instrumentos y qué técnicas vamos a requerir para recolectar los datos, tenemos que previamente a la decisión definir 4 elementos que son claves para poder decidir evidentemente qué técnica y qué instrumento utilizar. Recuerden que la técnica es el cómo y el instrumento es el qué vamos a utilizar y cómo lo vamos a hacer. Entonces, las muestras que vamos a tomar, ¿cuántas muestras son o pueden llegar a ser? Es decir, el tamaño muestreal, ¿ya? Siempre pensando en el punto 2, en el tiempo que tenemos disponible para generar esas muestras o para realizar esos muestreos, ¿ya? Y si se va a realizar, por ejemplo, entiendo que aquí hay varios trabajos que se van a realizar a nivel de curso o cursos, por lo tanto, ¿no es cierto? Ahí el tamaño muestreal y el diseño definitivo de muestras tiene que ver con eso, en que sean representativos también del fenómeno que van a estudiar, si lo van a aplicar a distintos cursos dentro de todo el colegio, si solamente son 2 cursos, definir previamente, y si el tiempo nos va a alcanzar, ¿ya? De nuevo, súper importante,
cuándo lo vamos a realizar y hasta cuándo, en qué periodo. Si son encuestas, bueno, si nos van a tomar varios días, vamos a aplicar solo un día, definirlo en función también del tamaño de la encuesta y hacia quiénes va a estar dirigida. El espacio, dónde lo van a hacer, si lo van a hacer en la biblioteca, pasillo, sala, etcétera. También es importante. Y el momento más adecuado para recoger la información, sobre todo quienes van a trabajar en temas de variables que tienen que ver con la sala de clases, con ruido, si vamos a elegir horas punta de ruido, si va a ser en momentos clave, quizá como al rendir alguna evaluación, alguna prueba, o dentro de un periodo específico, es súper importante decidir el momento adecuado y que sea representativo, ¿ya? Esto entiendo que, bueno, no aplica para todo, evidentemente el grupo que va a trabajar en modelado un poquito puede olvidarse de esto, sin embargo, ahí en ustedes va a ser clave el tiempo, ¿no? Tiempo de duración. ¿Qué instrumentos o técnicas vamos a usar para recolectar los datos? Aquí, bueno, en mi caso me tocó un poquito ir adivinando, leer sus bitácoras, en qué más o menos se situaban, pero la mayoría de los grupos un poquito se situaba en los muestreos a través de encuestas, aplicando, ¿no es cierto?, un cuestionario, alguna muestra representativa, pero quizá en algunos grupos más aplicaría el tema de una entrevista cuando tienen algunas personas claves que les pueden proporcionar información interesante, ya en el caso de estudios valga la redundancia, estudios de caso, en donde no necesitan tener una muestra representativa, sino simplemente algunas personas que son claves en la entrega de información. En principio pensé que esto podría aplicar para el grupo de los neurotransmisores, pero no va a ser así. En el caso del muestreo y experimento, al pensar en la técnica definitivamente es una observación directa y el instrumento, bueno, cómo ustedes van a registrar esa observación, ya sea con un recuento que puede ser manual. Hoy en día hay varias formas a través de la inteligencia artificial, aplicaciones que permiten hacer recuentos detectando visualmente con cámaras o también con sensores térmicos. Hay sensores de distinto tipo, dependiendo de lo que ustedes quieran contar. Ya, por ejemplo, hay en el caso de la sala, de las condiciones de sala, en el caso de la sala Benexedra, a ustedes hablaban de cantidad de estudiantes, quizás podrían también aplicar recuentos de entrada de estudiantes a sala. Hay aplicaciones que se pueden descargar que hacen esos recuentos vía inteligencia artificial, van detectando personas que van pasando, digamos, o ingresando a sala, velocidad de ingreso o acumulación de personas. Hoy en día hay varias herramientas que permiten hacer el recuento, ya no por vía manual, sino con tecnología. También pueden registrarlo a través de audio, fotografías, quienes van a trabajar, insisto, en las variables de sala, con el tema ruido, con el tema temperatura, van a tener que decidir cómo van a registrar esas variables, ¿ya? Em, no, no sé si definitivamente hay algún grupo aquí que vaya a trabajar con prototipo, que vaya a generar una innovación, porque entiendo al leer sus bitácoras que el grupo de la sala Benexedra iba a generar un prototipo. No sé si me pueden responder si siguen en esa línea. Nosotros, el ¿Sí? proyecto de la sala, sí lo vamos, o sea, vamos a ocupar el prototipo, pero el prototipo va a ser en modelado 3D. Y también vamos a tener uno a escala real porque lo que vamos a comentar el prototipo y las cosas que como pasen y que de verdad nos sirvan, lo vamos a poner en la sala. Perfecto, qué interesante lo del modelado 3D, sí. Pero en el fondo van a tener que evaluar después, hacer un test de satisfacción entonces o aplicar una encuesta tipo test de satisfacción a estos potenciales usuarios de la sala, exponiéndolos al modelo 3D, ¿cierto? Sí, vamos a realizar una encuesta, el test de satisfacción. Cuando ya hayamos puesto
el- los recursos que tenga la... Ya, aquí hay una cosa importante para este grupo, ya pasándonos al lado derecho respecto de los instrumentos y las técnicas. Si van a trabajar con el proceso de prototipado, hay que recordar que en una primera etapa está el test de validación. ¿Ya? En realidad, dentro de ese modelado, poner a prueba aciertos y fallas de ese modelo. ¿Ya? Uno tiende en los prototipos siempre a validar a priori que el modelo va a funcionar, ¿ya? Que se suele ver, lo vemos bien, lo vemos en positivo, y ahí hay un sesgo importante que es el sesgo del investigador o del observador, que a priori ve su modelo como funcional, pero en esa etapa, en el test de validación, hay que encontrar alguna herramienta, algún instrumento que permita poner a prueba aciertos y fallas, ya en esa etapa, sin todavía evaluar la satisfacción en el usuario final, que son los estudiantes. Entonces, no sé si tienen pensado algún protocolo para evaluar esos aciertos y fallas del modelo 3D. De momento no tenemos cómo. Ya, quizá una sugerencia es poder exponer ese modelo a evaluadores clave, ya, o personas clave. Ahí no coloqué en esta diapo una técnica que se llama Delphi, que es consulta a expertos, ya, consulta, ustedes ahí aplican, pueden ser entrevistas o encuestas a expertos en la materia. En este caso quizá pueden ustedes combinar el test de validación con entrevistas a expertos, pueden ser arquitectos, personas que sepan de ergonomía, también docentes, mismos estudiantes que ya hayan pasado, ya no estén en el colegio, y decir, bueno, ¿cómo te gustaría o qué te parece este modelo 3D? Y aplicar esa entrevista, que ya es como un test de validación de si funcionaría o no funcionaría, sin que ellos sean, digamos, los usuarios finales, ¿ya? Porque al pasar al test de satisfacción, que está allá abajo en la esquina, son ustedes mismos, los estudiantes, quienes tienen que probar este prototipo, que ya está en una escala funcional, no en 3D. Recuerden que el modelo 3D todavía es un modelo que no es funcional, digamos, ¿ya? Están en las etapas previas. Recién cuando ustedes recrean un beta funcional real, digamos, que pueda ser medido en el usuario, recién ahí van a poder medir el test de satisfacción final en el grupo. Entonces, una sugerencia allí es que quizá se hagan algunas entrevistas a expertos, quizá arquitectos, no sé, ustedes tienen varias variables allí que van a medir. Entonces quizá la dotación de expertos también va a ser diversa, no solamente arquitectos. No sé qué les parece la sugerencia. Sí, principalmente con respecto a eso de los expertos, ya tenemos algo similar pensado. De hecho, hablamos con un físico de, ¿dónde era? No, pero era un físico universitario que trabaja en la universidad, que vino a hablarnos con respecto al tema de la acústica en algunas salas. Entonces, igual teníamos planeado hablar con una arquitecta que teníamos en contacto para poder también como hilar esos temas. Pero con respecto a en los test de validación, con respecto a ello, es una buena idea, no la habíamos pensado, pero sería interesante aplicar eso mismo para ver si es que nuestro prototipo en general está como validado por ellos mismos, que encuentren que está bien. Ya, ok. Ojo, en el test de validación, simplemente, o el objetivo que tiene es poder hacer un recuento de los aciertos del prototipo y las fallas del prototipo, ¿ya? Ese es el rol principal de ese test de validación, ¿ya? Todavía
O sea, en el fondo ustedes van a someter un protocolo, ojo con las repeticiones. También es súper importante allí definir en el tiempo que tienen disponible cuántas repeticiones van a hacer este test, que en este caso, si van a hacer una encuesta a expertos, bueno, a cuántos, ¿no? A cuántos les alcanza en el tiempo que tienen disponible y cuántos también van a estar dispuestos a responderle, a comprometerse a responder, a ver el modelo 3D y responder. Y siempre dejar registro de aquello. Bueno, esto quizás está de más en estas épocas yo, de alto uso de video, está de más comentarles que todo tiene que quedar registrado. En el caso de ustedes, vía video. Y en el test de satisfacción, allí ya incluir a los usuarios. En este caso, no sé si el tiempo les va a permitir, el tiempo y los recursos, a poder llevar a la práctica en la sala algunos de esos ajustes del modelo. No sé si han pensado quizá en poder llegar a esa etapa, por lo menos en alguna de las variables, aplicarlas a su sala. Eh, yo creo que lo primero que tenemos pensado aplicar dentro de la sala eh, cuando ya tengamos el modelo listo sería los problemas de espacio. Creo que eso sería como lo más importante de aplicar para nosotros. El espacio, no te escuché muy bien, el espacio. Sí, el espacio. Los problemas de como los muebles, tratar de optimizar todo eso. Ya, perfecto. Quizá, bueno, aquí una sugerencia también, y que es algo que ustedes sí pueden aplicar en el modelo ya no 3D, sino en el real, en el prototipo real, es ejercitar la disposición del mobiliario en la sala, ya que quizá para lo cual van a tener que contar con aprobación de sus profesores, del equipo directivo del colegio, de que en algún momento, alguna fecha predeterminada, puedan disponer el mobiliario en forma distinta, sacar mobiliario, disponerse ustedes dentro de la sala de manera diferente respecto del uso del espacio y buscar apoyo técnico para poder dejar eso grabado. Y aplicar test de satisfacción respecto de qué se sintió en ese momento al tener una disposición de espacio distinta respecto del mobiliario. Sacar mobiliario es interesante, y buscar un uso distinto del espacio también. Y eso, hay algunas experiencias también, si pueden buscarlas, hay experiencias de. Aquí sí es un experimento, ya no aplicaron un prototipo, sino experimentaron el sacar mobiliario, ver cómo va y después ponerlo y ver también cómo va el tema, por ejemplo, de la interacción, ¿ya? Y de la comunicación, que es otra variable que ustedes tienen. Ya como el no tener quizá una saturación de mobiliario genera muchos más espacios libres y te permiten también hacer mucha interacción física y de comunicación entre medio. Hay algunos experimentos al respecto hechos en colegio acá en Chile, pero no sé si están publicados, porque también se han hecho como parte de investigaciones escolares. Entonces, de repente, si ustedes pueden buscar esas referencias e incorporar ese tipo de prácticas, ¿ya? Ojo, porque de nuevo recalco lo que hablábamos la semana pasada, un prototipo no tiene que necesariamente surgir de cero o ser algo totalmente diferente a lo que existe, basta con que ustedes incluyan alguna modificación, eso ya está generando un prototipo de innovación, ¿ya? Y esta sugerencia va como para todos los grupos. A veces ocurre que en nuestro entusiasmo de nuestra investigación, queremos hacerlo todo, ¿no? En un tiempo acotado, limitado, porque estamos muy entusiasmados y quizá no nos va a alcanzar y queremos también evitar algunos tropiezos. Entonces seamos súper realistas con el tiempo disponible
porque las investigaciones de todas formas son muy interesantes y de todas formas van a generar conocimiento nuevo, ¿ya? Esa es una sugerencia tratar de acotar muy bien sus preguntas, acotar sus instrumentos al tiempo que tienen disponible y a los recursos que tienen disponibles para que también eso les asegure culminar en forma adecuada la investigación. A veces en otros ámbitos de la investigación ocurre que las tesis o algunas investigaciones ya financiadas en otras escalas y en otros contextos suelen quedar a medias porque no definimos bien esta escala de tiempo y espacio, porque fuimos muy entusiastas al principio y queríamos abarcarlo todo. Entonces, siempre bajar la investigación, bajar la pregunta a lo que ustedes tienen disponible en este momento puntual y en esta experiencia y desafío puntual que es Explora, ¿no? Pensando en estos 2 meses disponibles. No hemos escuchado al grupo de la contaminación acústica y el efecto en el aprendizaje, en la concentración. Si nos podrían comentar un poquito al revisar los instrumentos y técnicas que suelen estar disponibles en este tipo de investigaciones, ¿cuál les acomodaría más? No sé si están por allí y nos quieren comentar. Llego justo para... Sí, una prueba y tomar los resultados individuales de cada persona a la que se le es tomada, creemos. No sé si los demás escucharon, yo te escuché súper entrecortado, si puedes repetirlo. Bueno, nosotros nuestro proyecto, como uno de los instrumentos, va a ser una rúbrica que va a tener en relación con los objetivos que se van a querer medir en este caso en la evaluación. Y también son encuestas como test de validación respecto en este caso a si ellos iban o no a participar de la investigación, o si en este caso las apreciaciones, si le molestaba o no el ruido en el tema del aprendizaje. Y luego al finalizar esta encuesta son test de satisfacción respecto a cómo ellos encontraron que les fue en dicha evaluación. Así que esos son los instrumentos principalmente. Ya, perfecto, pero van a someter a la sala o a este entorno algún estresor mayor en el tema ruido para poder evaluar, o lo van a hacer en las condiciones en que ya están, en condiciones de ruido ambiente natural. Las vamos a producir a partir de simulaciones, de simuladores. Ya, perfecto. ¿Y eso lo tienen definido? Por ejemplo, ya un poquito pensando en el momento y el tiempo disponible, en qué situación. Sí, no, sí, eso está todo definido. Ya, perfecto. El grupo, nos faltaba un grupo, pero parece que no conectó el día de hoy, que es el de las redes sociales. No sé si quizá se sumaron, no los veo. No las veo tampoco. En el grupo de las redes sociales, ellos quieren evaluar si hay alguna correlación y qué tipo de correlación hay entre
entre el uso de redes sociales y la comunicación no virtual, sino presencial con compañeros o con el entorno. Una pregunta muy, muy interesante, qué pena que no hayan podido conectar. Vamos a continuar. Entonces, esto lo acabamos de conversar, qué técnicas e instrumentos usaremos. Tenemos ya bastante definido, bastante avanzado qué es lo que pensamos aplicar. Insisto en la sugerencia de definir los momentos y los tiempos que les va a llevar a aplicar estos instrumentos para que les alcance. En estos recuadros, que son los grupos, yo les había puesto unas iniciales que tenían que ver con lo que a priori había comprendido que podía ser el tipo de investigación que van a aplicar, pero esto ha cambiado un poquito, ¿ya? Ha cambiado un poquito, bueno, ahí lo pueden ajustar si va a ser muestreo, experimento o la aplicación de un prototipo de innovación. ¿Qué nos dicen los datos o qué nos dirán los datos obtenidos? Ya que un poquito una mirada al análisis. Yo les he puesto ahí en rojo algo que es necesario mantenerlo presente. La respuesta siempre, ojalá sea lo más cercana posible a la realidad del fenómeno que estamos investigando, lo más fiel posible, lo más objetiva posible, pero a veces esto no necesariamente va a ser así. Hay a veces sesgos, como comentaba hace un momento, que son del observador, investigador, y otros sesgos de variables que no van a estar incluidas en la investigación y que son variables externas. También hay que estar como muy atentos y atentas a eso que pudiese surgir en algún momento y que puede quizá afectar los resultados que estamos buscando, ¿ya? Estos factores un poco externos o aislados. Ahora, ya pasando un poquito a la situación en la que ya tenemos nuestros datos recolectados. Esto quizá puede parecer bastante básico, pero es importante tener estos pasos a la vista. Son casi como una receta de cocina que hacemos después de haberlos obtenido. Ordenarlos, evidentemente. Hoy en día hay muchas herramientas tecnológicas para hacerlo. Pueden ser listas digitales o tablas manuales con la frecuencia de las observaciones. Esto es lo básico, como que cuando uno va a observar, lo primero que hace es un recuento de las observaciones que hace, pero también debemos incorporar otras variables u otros elementos que son descriptivos de aquello que estamos observando. Entonces, ordenarlos es fundamental. La primera mirada, y esto es como un poquito puede quizá sonar como extraño, pero la primera mirada ojalá la pudiésemos hacer a la tabla en plano, a pesar de que aunque tengamos herramientas que después nos van a mostrar algo con mayor claridad. La primera mirada, ¿por qué? Porque también nos sirve bastante para agudizar o agudizar el ojo respecto de qué llama la atención, ¿ya? Como que primero ver qué resalta la vista, qué dato máximo, mínimo, qué hallazgo llama nuestra atención en nuestras primeras observaciones, en nuestra lista, así nada más viéndola en crudo, ¿no? Y también qué hallazgos inesperados ocurren. Esto es interesante porque hay muchas anécdotas respecto de investigaciones en donde buscábamos A y finalmente encontramos C, algo que no estaba esperado, pero también es un avance, también es un resultado, ¿ya? Entonces, estar súper atentos a hallazgos inesperados en las observaciones, en esta primera mirada de algo tan simple como nuestra lista de observación. En la segunda mirada, ya ojos más grandes, pero también ya tenemos procesado, hemos aplicado, ¿no es cierto?, alguna herramienta estadística que nos genera un gráfico y decimos ya, ok, aquí, ¿cuáles son los hallazgos concluyentes? Esa es la ventaja de poder trabajar hoy en día con herramientas estadísticas sofisticadas que nos muestran de forma muy rápida, resaltan a la vista cuáles son esos hallazgos más concluyentes, ¿ya? Una etapa posterior a la primera mirada. Y ojo, porque allí, si no encontramos algo que satisfaga nuestra curiosidad y nuestra respuesta de investigación, vamos a tener que dar un paso atrás y preguntarnos si fueron suficientes los datos que tomamos o requerimos aumentar el tamaño de muestra. ¿Cuál es el problema allí?
que, de nuevo, el tiempo, ¿no? El tiempo disponible, si nos va a permitir aumentar el tamaño de muestra o hacer algún ajuste en la técnica que aplicamos. Sobre todo también quienes trabajen, como hay un grupo que va a trabajar con modelos, también, ¿no? Poder dar pasos atrás cuando no estamos encontrando aquello que queremos encontrar o la respuesta que estamos buscando. Ahí yo les había colocado si se requiere aplicar o no un test estadístico. Si ustedes están en este momento con los apoyos y con la preparación como para poder aplicarlos, evidentemente que hay que aplicarlos, pero esto ya es un trabajo un poquito más sofisticado y profundo. Hay las herramientas, las hay, pero a veces no es necesario. A veces con una primera mirada de nuestros gráficos ya podemos tener hallazgos concluyentes. Ocurre que la estadística es una herramienta que puede ser muy útil, pero a veces también puede ser mortal. Es como tener una motosierra, ¿no es cierto? Muy sofisticada, pero lo que necesitamos es pelar una mandarina con la mano. Entonces, ojo allí, y también a sus guías de investigación, ojo allí cuando vayamos a decidir qué instrumento estadístico aplicar y si lo vamos a requerir o no, ¿ya? A veces no es necesario usar una motosierra, ¿ya? Pero si ya la hemos usado o ya hemos podido identificar nuestros hallazgos concluyentes, vamos a tener que empezar a reflexionar de ellos y empezar a identificar qué fue lo más relevante que encontramos, cuáles pudieron ser las causas, cuáles podrían ser los efectos, qué pasaría si aplicamos este mismo diseño experimental, estas mismas técnicas, pero en otros contextos o en contextos más amplios, si obtendríamos o no los mismos resultados. Ese tipo de reflexión, que ya es un poquito al final y ustedes lo van a abordar ya en la etapa 3, vale que desde ahora también vayamos mirándolo, ¿ya? Es decir, si estos datos que vamos a generar nos van a poder permitir establecer conclusiones que nos permitan a su vez responder la pregunta. Son pasos como una receta prácticamente de cocina, pero los he querido compartir porque vale, por más obvios que quizá parezca, vale siempre tenerlos allí en el velador y siempre estarlos mirando, ¿no? Este es un ejemplo muy, muy simple, pero lo he querido compartir porque también surge de una indagación escolar. Si bien la pregunta parece no tener relación con algo más interesante, lo tiene, porque lo que se buscaba aquí era poder aplicar o generar un insecticida amigable con el medio ambiente, algo para controlar plagas, y a veces cuando uno busca grandes soluciones o soluciones importantes, hay que partir por lo básico, por indagaciones que son básicas para llegar al otro, y esta es una. Es un experimento con hormigas. Como varía la cantidad de hormigas entre 3 tipos de alimentos durante 10 minutos en el patio de la escuela. Fíjense que está muy definido el tiempo, muy definido el espacio, muy simple la pregunta a priori, pero es súper importante para la problemática que ellos querían resolver, porque necesitan saber qué tipo de cebo utilizar, de acuerdo a aquello que más atrae a las hormigas, y entre medio hay cuestiones de costos, ¿no es cierto?, para la implementación. Hay cuestiones también que tienen que ver con la textura del atrayente a las hormigas, etc. Y en esta investigación, bueno, era un experimento, un tipo de investigación experimental. La variable de respuesta son las hormigas, las variables de comparación son estos 3 tipos de alimentos seleccionados porque de antemano ya había fundamento teórico de por qué usarlos. Algunos tenían que ver con la adhesión, otros tenían que ver con la textura, otros con como atrayente, etcétera. Otros tenían que ver con el costo. Entonces había que compararlos. Y el instrumento era algo tan simple como una tabla de registro y, bueno, y una grabación de video. Entonces, esto fue lo que se obtuvo.
Y aquí viene de nuevo el paso anterior, decir, bueno, vamos a mirar estos datos crudos a simple vista si nos dicen algo, ¿ya? Como se hizo en un periodo de tiempo, fueron registrando cada 2 minutos y ahí tienen su tabla súper simple con los 3 tipos de alimento. Así mirándole, sin adelantarnos a ningún gráfico, ni test, ni nada, ¿qué les dice esta tabla a ustedes? Así a priori. ¿Se puede sacar alguna conclusión de aquí, así solo mirando la tabla, solo mirando los datos crudos? No sé si alguien se anima. Algo que les llame la atención, así solamente viendo estos números. A mí en lo personal me llama la atención los ceros. Ya, como que lo primero que me pasó al ver esta tabla, dije, hay algunos ceros aquí, algo está pasando, pero así a simple vista me llama la atención eso y me llama la atención la miel, ya, la cantidad obtenida en la miel, pero así a simple vista no podría concluir nada ni comparar tan fácilmente nada, a pesar de que es un recuento sumamente sencillo. Pero aquí sí, y aquí ya podemos estar hablando de material para hacer un análisis de resultado. Tenemos el número de hormigas atraídas en 3 tipos de alimento, que son los que nos interesan para desarrollar el cebo, para aplicar en el control de plagas. Y ahí sí ya claramente salta a la vista que la miel es el que más atrae. Sin embargo, la miel es el más costoso, entonces va a tener implicancias en el desarrollo del cebo, pero también fíjense lo que pasa respecto del tiempo. Los 2 primeros minutos no pasaba nada. En el minuto 4 hay ya una diferenciación. El atún respecto de la galleta, no tanta diferencia, pero respecto de la miel hay muchísima, muchísima diferencia, lo cual tiene consecuencias, de hecho, en el desarrollo del cebo. Esto simplemente quería mostrárselos porque a pesar de que es algo muy simple, a veces lo simple en el análisis no suele ser tan simple. Uno hizo unos experimentos de hormigas, es algo que pueden hacer niños de enseñanza básica, pero tiene implicancias mayores en el desarrollo de, por ejemplo, posteriormente un prototipo de cebo y de control biológico o de insecticida amigable. Entonces, quería mostrárselos porque así de distinto, o así de complejo puede ser el cambio entre ver los datos crudos de una tabla y verlos ya ordenaditos y pasados a un gráfico. Esto es súper, súper elemental, pero vale ejercitarlo con ejemplos así sencillos para cuando luego les toque ustedes tener sus propios datos. Un poquito ya en el tema de sus bitácoras, no sé si pudieron en la semana echarle un vistazo al desafío de ya completarlas en lo que viene. En esta parte de la bitácora, en esta etapa de acción, hay tres elementos, 3 componentes que hay que completar. Uno tiene que ver con la estrategia general y aquí la palabra clave para esto es describir. Simplemente aquí vamos a tomar todo lo anterior, todo lo que estuvimos viendo del qué haremos, del cómo, con qué vamos a medir, qué vamos a comparar, cómo lo haremos, etcétera. Y lo vamos a pasar a un formato de texto, simplemente describir en este espacio.
Vamos a tener ya definido qué tipo de estudio va a ser, si es o no un experimento, si es un estudio simplemente, si es una observación o muestreo nada más, o si es el desarrollo de un prototipo, lo tenemos que mencionar en esta parte de la bitácora, siempre de modo descriptivo o en formato de texto. En la segunda parte, respecto de las técnicas y los instrumentos, que ustedes ya lo tienen predefinido, también vamos a describirlos, cómo se van a realizar los registros, con qué, cómo. Hay que fundamentar por qué eligieron esos instrumentos y esas técnicas. Esto es clave, ¿ya? Es clave. Piensen que siempre una investigación tiene que poder ser replicada a futuro. Por lo tanto, cómo ustedes describan esto va a permitir que otros investigadores lo lleven a cabo, tomen su receta y lo hagan y puedan obtener más o menos los mismos resultados. Entonces hay que ser súper minuciosos en esta descripción, no dejar nada de lado y fundamentar por qué eligieron esos instrumentos y esas técnicas, justificarlo, identificar qué situaciones imprevistas podrían presentarse en la toma de datos, eso ya lo hablamos hace un ratito. Estos factores externos que pueden aparecer de la nada, algunos son imprevistos, otros pueden ser más o menos previstos y en tal caso mencionar cómo los vamos a controlar, cómo los vamos a dejar fuera de manera que no sesguen nuestros resultados. Y eso lo vamos a escribir en este espacio de técnicas de instrumentos. Después vamos a describir las técnicas ya para el análisis de datos, pero en esto, al menos en esta etapa, lo que vamos a mencionar es cómo vamos a ordenar o sistematizar los datos que vamos a registrar, ¿ya? Y bueno, ahí con el apoyo de sus guías, decidir si vamos a aplicar test estadísticos o vamos solamente a aplicar una estadística descriptiva a través de gráficos, porque no se requiere el test. Esto no es tan sencillo decidir si es necesario aplicar el test o no estadístico. Los tests son pruebas que nos permiten decidir si un resultado es concluyente o no y si hay diferencias significativas. Para llegar a eso, de todas formas, hay que tener como un bagaje más extenso en materia de estadística, pero como les decía hace un ratito, no necesitamos una motosierra para hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, no entraría en esa materia si realmente no lo vamos a necesitar. Y la última parte es tomar todo lo que hemos conversado y ordenarlo en una tabla Gantt o cronograma, que eso seguro ustedes son expertos. Esto es lo que les presenta la bitácora, pero hay otras formas también mucho más bonitas y automatizadas de meter sus acciones en algún organizador, ya no en meses como ahí aparece, pero sí en semanas o en días. Yo creo que en el caso de ustedes van a tener que hacer quizá días en algunos y poder definir ahí cuándo haremos lo que nos proponemos hacer, nuestra toma de datos. La fase 3, en realidad las dos últimas partes que tienen que ver con la comunicación y el compartir o socializar sus resultados, son la fase que todavía no nos compete, es la siguiente. Vale la pena igual pensarla en cómo vamos a comunicar, si va a ser a través de pósters, si van a generar una publicación, si va a ser a través de una cápsula de video, si va a ser presencialmente alguna feria, virtualmente, congresos, cómo vamos a comunicar los resultados. Pero por ahora lo más importante es centrarnos en la fase de acción, colocarlas en nuestra Gantt, no necesariamente como aparece acá, con específicamente estas tareas, sino más bien ya sus tareas que ya han podido definir. Hasta ahora en lo que hemos podido conversar, ¿hay algo que les gustaría compartir, algo que les esté inquietando en específico que pudiésemos resolver en este momento?
Lo pueden poner de todas formas en el chat, si no, parece que hay problemas en la conexión. Acabo de leer en el chat. ¿Hay alguien que les gustaría compartir algo más? Si no hay nada más, yo voy a dejar de compartir. Les voy a agradecer por estas 2 sesiones con hartos contratiempos, sobre todo la semana pasada. Les quiero dejar muchos éxitos en sus proyectos. La sugerencia es bajarlos, acotarlos lo que más puedan para que puedan responder esas preciosas preguntas de investigación que han definido, y quedar atenta también a mayores apoyos que puedan requerir a través de sus guías de investigación. Voy a dejar de compartir. No sé si alguien quiere cerrar con algo, o damos ya por terminada la sesión, esta segunda sesión. Les quiero agradecer. Ha sido muy poquito tiempo, y quizá hay mucho por abordar. Es difícil abordar temas tan amplios de manera tan condensada en estas 2 cortitas sesiones, pero sin duda que a través de sus guías y de ustedes mismos van a poder avanzar en sus investigaciones.